Muy buenas tardes, respetados estudiantes. Por favor, me confirman que pueden ver mi pantalla y me pueden escuchar bien. Buenas tardes, profe. Si se ve y si se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Y como ya sabemos por nuestra programación semanal, vamos a empezar a discernir cómo es esto de la conservación de la energía. Y para eso, pues necesitamos introducir otras formas de energía. Es el mismo concepto, pero son diferentes maneras de medirlo y de expresarlo. La conservación de la energía básicamente lo que nos dice es cómo se transforma ese concepto de energía entre diferentes formas en las que se manifiesta. Y nosotros ya hemos visto una forma, en este momento la forma que hemos visto, la del movimiento. A esa le llamamos energía cinética. Entonces la pregunta, digamos que de la que podemos partir como para empezar a ver que necesitamos definir más cosas es la siguiente. Recordemos que si algo se mueve, eso implica que tiene energía. Eso es lo fundamental. Energía cinética. Es decir, si algo está quieto y de repente se empieza a mover, es como si al principio no tenía energía cinética y de repente tiene energía cinética. La energía no puede surgir de la nada. Algo le tuvo que haber entregado energía a ese cuerpo. Entonces hay varias maneras de pensarlo. Si queremos pensar de dónde salió esa energía, podemos decir, no, pues salió del trabajo hecho por una fuerza. Pues porque nosotros hemos estado hablando del teorema trabajo-energía cinética, que nos dice que si actúa una fuerza sobre un cuerpo, entonces cambia su velocidad por la aceleración y por lo tanto cambia su estado de energía cinética. Bien, pero si queremos ver esto completamente desde el punto de vista de energías, o sea, realmente qué es lo que está haciendo una fuerza cuando ejerce trabajo sobre nuestro cuerpo, ¿será que ese trabajo tiene que ver algo con energías? Y es curioso, ¿no? Porque el trabajo se mide en joules, el trabajo es una energía. Entonces lo que vamos a pensar es en este muñequito que está acá. Alguno de ustedes aquí de pronto es skater. Entonces lo vamos a poner ahí arriba. Voy a quitar esta barra por ahora. Y cuando yo lo puse arriba, miren que bueno, ustedes no pueden ver mi dedo, pero yo lo estoy arrastrando y lo estoy colocando ahí arriba. Cuando yo lo pongo ahí arriba, en ese momento su energía cinética pues es nula, porque está quieto, ¿cierto? Pero yo tuve que hacer un trabajo, pensemos que yo realmente estoy ahí moviendo algo muy pesado. Yo estoy como agente externo ejerciendo una fuerza para ponerlo allá arriba, pero en ese momento está quieto. Si yo lo suelto, nosotros sabemos que la gravedad pues lo está jalando hacia abajo, también hay una fuerza normal de la rampa, pero en este momento lo que nos interesa es que la gravedad lo está jalando abajo a ese skater. Y entonces si yo pues lo dejo que se mueva y supongamos que no hay fricción, pues entonces sucede este movimiento, ¿cierto? Entonces él sube y baja, y como aquí estamos ignorando la fricción en este momento, entonces estamos, digamos, esperando que él vuelva al mismo punto de partida. Pero ojo, antes de seguir, cuando él se está moviendo por acá, miren que la velocidad es alta, pues ahora tiene energía cinética. Y la pregunta es, ¿de dónde salió esa energía? ¿Sí? ¿De dónde salió esa energía? Siendo que habíamos dicho que él estaba quieto al principio. Entonces tiene que haber hecho algo la fuerza de gravedad cuando nosotros lo pusimos ahí arriba, ¿sí? Cuando lo pusimos ahí, algo tiene que haberse hecho, algún tipo de energía tuvo que haberse almacenado realmente y que se va a ir transformando en energía cinética, ¿sí? Entonces, aquí aparece un concepto y es, bueno, si digamos yo lo subo más, pues yo esperaría que cuando yo lo doy play, pues él en la parte de abajo, que es cuando más rápido va, cuando más duro se va a dar el golpe en la parte de abajo, pues yo esperaría que ahí su rapidez sea lo mayor, que es lo que está viendo ustedes ahí en el reloj. Entonces pareciera haber una relación entre esa altura, ¿cierto? Que yo estoy colocando inicial a mi cuerpo y esa rapidez final, esa máxima energía cinética que tiene en la parte de abajo. Ahora, si yo lo pongo pues más abajo aquí, digamos muy cerca, porque tiene miedo de ser tan alto, pues entonces parece como alguien bailando reggaetón, ¿sí? Entonces está ahí como quietico, como que no está haciendo mucho. Pues obviamente yo como que no lo puse muy alto, entonces su energía no es muy grande y pues uno esperaría que su máxima rapidez también va a ser como pequeña. Entonces esa es la primera observación que tenemos nosotros de acá. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente ponerlo en cierto punto, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar entonces qué es lo que está pasando. O sea, eh, ¿por qué o cuánto sería ese valor de energía máxima que está obteniendo energía cinética aquí en la parte de abajo?
Y eso, ¿qué información nos podría dar? Simplemente vamos a pensar en eso. ¿Qué información podemos sacar? En este momento no sabemos nada. Queremos como deducir las cosas. Entonces, miren, ¿qué va a ser importante? Como estamos midiendo todas las cosas, a ver, escogí el que no era. Estamos viendo todas las cosas respecto como a la parte de abajo, entonces ese nivel probablemente sea importante, ¿sí? Entonces este nivel, voy a hacer esto un poquito más grueso, este nivel que tenemos acá, esta altura, pues va a ser importante, ¿sí? Entonces la vamos a llamar una altura H. Y digamos que la pregunta en este momento va a ser fácil para ustedes. La pregunta va a ser simplemente, ¿cuánto es esta B final acá? ¿Sí? ¿Cuánto es esta B final? Voy a escribir un poquito mejor eso. ¿Cuánto es esta B final aquí abajo? ¿Listo? ¿Qué implica que estamos preguntando, pues, cuánto es esa energía cinética final? ¿Sí? Allá abajo, dependiendo de esa altura H. Entonces, pues como en este momento lo que nosotros haríamos sería como hacer un diagrama de fuerzas, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y en este cuerpo, pues yo tendría como una normal, que siempre es perpendicular como al desplazamiento, y tendríamos también pues nuestro mg. Eso es lo que tendríamos nosotros. Y no hay más fuerzas. Recuerden que estamos ignorando el rozamiento. Hasta aquí todos me están escuchando y me están siguiendo porque no quiero saber que de pronto tengo el micrófono apagado o algo así. Sí, profe, ahí bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, esto es lo que haríamos normalmente, ¿cierto? Y aquí digamos que uno diría, bueno, me tocaría empezar a calcular el ángulo y un montón de cosas, ¿cierto? De, ¿De qué? De cómo descompongo localmente mi fricción, perdón, mis fuerzas, pero digamos que no vamos a ir tan allá. Simplemente tengamos en cuenta que como el desplazamiento es así tangencial, siempre, independiente del sitio donde estemos en la rampa, si digamos yo estoy acá, pues mi desplazamiento es como así tangencial y la normal va así, pues la normal siempre está haciendo 90 grados con el desplazamiento. ¿Listo? Eso es como lo importante acá. Entonces, como la normal siempre está haciendo 90 grados con el desplazamiento, pues la normal no está haciendo trabajo. Entonces, nuestro trabajo neto, que es igual a la variación de la energía cinética, ese trabajo neto pues está simplemente dado por el trabajo de el peso. Y eso va a ser la variación de la energía cinética. Y nosotros también ya hemos visto que cuando calculamos el trabajo del peso, no importa si las cosas se mueven así o se mueven así en diagonal, lo que importa es cuánto cambió la altura. Ya lo hemos visto en varios problemas, que curiosamente solamente importa el cambio de altura. Ya vamos a ver eso. Pero en parte tiene que ver pues porque como la fuerza de gravedad es constante, nosotros constantemente pues estamos haciendo F punto el desplazamiento y como esta fuerza siempre va para abajo, entonces estamos sacando solamente las componentes que también van para abajo. Eso es lo que implica un producto punto, proyectar. Entonces, finalmente lo que tenemos de acá, el teorema del trabajo, energía cinética, es que el trabajo que hace la fuerza de gravedad cuando hace descender a este cuerpo, pues es mg y eso es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, escribámoslo bien. ¿Cuánto sería el trabajo? Nuestra fuerza de gravedad va hacia abajo y el desplazamiento neto también va para abajo. Recuerden que estamos tomando este como nuestro punto de partida y este de acá como nuestro punto final. Entonces ese trabajo simplemente nos va a dar m por g por h y nos da positivo porque tanto la fuerza de gravedad como el desplazamiento pues van para abajo. Y esto tiene que ser igual a la variación de energía cinética, que sería la k final menos la k inicial. La k inicial sabemos que es 0. Entonces esto nos da m por b final al cuadrado sobre 2 o k final. De nuevo, aquí no hemos hecho nada. Yo no quiero ponerme a simplificar porque quiero que ustedes vean esto que acabamos de obtener. Trabajo de la fuerza de gravedad es igual a mg por h. Y esto es igual a la energía cinética final. En otras palabras, cuando esta persona está descendiendo y hace este movimiento, ¿sí? Es este movimiento, estamos es como cogiendo toda esa energía que se almacenó al haberla elevado y la estamos convirtiendo en energía cinética. Por eso estamos diciendo, la energía que al principio tiene por estar elevada, se va a convertir completamente en energía cinética. O sea que este trabajo es un trabajo especial, ¿sí? Es un trabajo especial porque estamos como almacenando energía en el cuerpo, energía que es precisamente la que se va a transformar en energía cinética y por esa razón
es que nosotros podemos permitir que esta partícula se mueva. O sea, de alguna manera, cuando yo cogí este muñeco y lo subí, cuando lo hacemos en la realidad, yo le metí energía a ese sistema. Porque la posición natural de ese cuerpo no es estar arriba, es estar abajo. Entonces, cuando yo externo le metí trabajo a ese sistema subiendo ese cuerpo, le metí energía. ¿Cuánta energía? Pues MGH. MGH. Y entonces a esta energía que yo le puse, MGH, la vamos a llamar energía potencial, porque tiene la capacidad de hacer trabajo. Si yo suelto a este skater, pues él va a bajar. Y si se estrella con algo, pues le va a pasar energía, se van a chocar, van a haber un cambio. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos un trabajo externo sobre el sistema, estamos como metiendo cierta energía sobre el sistema. Dependiendo de las fuerzas que actúan sobre ese sistema, pues esa expresión de energía potencial va a cambiar. Pero, aquí viene una cosa. Vamos a definir nosotros entonces esto como una energía potencial. Ya dijimos, el trabajo es una energía, pero esta energía en particular la vamos a llamar energía potencial. Pero yo quiero que pensemos antes en algo. Recuerden que lo que yo estaba diciendo es que cuando yo subo la cosa, gana energía. ¿Cuánta energía gana? MGH. Pero por favor, pensemos una cosa. Cuando yo lo subo, cuando estamos desplazándolo, vamos a hacerlo como desde este, no, hagámoslo bien. Cuando lo estamos desplazando desde este punto de abajo hasta este punto de arriba, yo lo estoy subiendo así, en esta dirección. O sea, el desplazamiento, el vector de desplazamiento va en esta dirección. Si yo soy el que lo está subiendo, mi fuerza pues tiene que ir en esa misma dirección. Yo soy una fuerza externa. Y tengamos en cuenta que yo estoy luchando como contra la gravedad tiende a tenerlo hacia abajo, ¿sí? Este es mi vector de peso, perdón, de fuerza de peso. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué signo tiene mi trabajo, el de la fuerza que yo hice? ¿Qué signo tiene mi trabajo? ¿Mayor o menor que cero? ¿Y qué signo tendría en este procedimiento cuando yo lo elevo el trabajo de la fuerza de gravedad? Entonces, ¿el mío es positivo o es negativo? Miren mi fuerza hacia dónde va y el desplazamiento del cuerpo hacia dónde va. Recuerden que es positivo cuando ayuda al desplazamiento y negativo cuando va en dirección contraria, por el coseno de 0 y coseno de -1, de pi, perdón. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿El trabajo que yo hice con mi fuerza F externa es positivo o es negativo? Y se me olvidó poner el chat anónimo, ¿no? Entonces voy a ponerlo para que puedan participar. Profe, quizá negativo porque va en contra del desplazamiento. Entonces, ¿de quién estás hablando? ¿Del trabajo mío o del trabajo de la gravedad? El tuyo. Entonces, mira, el mío es el de la fuerza F y yo estoy apuntando hacia arriba. ¿Y el desplazamiento hacia dónde va? Recuerda que estamos hablando de cuando yo lo subí. El desplazamiento va hacia arriba y el mío hacia dónde va. Mi fuerza, hacia abajo, Hacia arriba, sí, me confunde. hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si el desplazamiento va hacia arriba y mi fuerza pues también va hacia arriba, por eso lo desplacé hacia arriba, ¿ese trabajo es positivo o es negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese trabajo que hago yo, ya tengo aquí el chat, ya se los copio. Un momentito. Un poco lento ese cliente de Teams. Y mi computador también, pero estoy contento porque este fin de semana lo abrí y me atreví, me fue bien, le raspé, le quité la pasta térmica vieja que tenía, le puse una nueva pasta térmica que había traído hace tiempo y está funcionando súper bien, ya no se prenden tanto los ventiladores porque ahora la temperatura está mucho mejor regulada. Entonces, así he revivido mi computador de 2013, imagínense. Y le he puesto también un disco SSD hace rato. Entonces la diferencia es un computador que funciona tan bien como muchos computadores actuales, salvo el procesador que solamente tiene 4 threads y 2 núcleos. Pero bueno, me funcionó, porque a veces yo me meto a desarmar mis computadores y me los termino tirando. Entonces volviendo acá, como mi fuerza va hacia arriba y mi desplazamiento también va hacia arriba, ¿sí? Entonces el trabajo hecho por esta fuerza para, pues respecto a este desplazamiento es positivo. Y evidentemente eso está haciendo que nuestro sistema gane energía.
porque estamos haciendo que en algún momento pues tenga esta energía MGH. Ahora viene la parte clave. Ojo que yo no estoy pensando cuando está cayendo, recordemos que estamos pensando cuando está subiendo. ¿Qué signo tiene el trabajo hecho por la fuerza de gravedad cuando yo lo estoy subiendo? ¿Me está ayudando a subirlo o está en contra? Miren que la fuerza de gravedad va para abajo, mientras que el desplazamiento va hacia arriba. ¿Qué signo tendrá ese trabajo? Negativo. Es negativo, es negativo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque es que definitivamente cuando yo subí a esta persona a una altura h, yo le metí energía, ganó energía. ¿Cuánta energía? Pues ganó un valor m. Entonces, si yo dijera que la variación de esa energía potencial gravitacional es igual al trabajo hecho por mg, tendría un problema. ¿Por qué? Acabamos de decir que esto es menor que cero. Cuando lo subí, ¿listo? Cuando lo subí yo espero que aumente. Pero si yo pongo que este trabajo es igual a WMG, al trabajo de la gravedad, cuando lo subí, pero es en negativo, eso no está aumentando. O sea, si yo digo que delta U es menor que cero, estoy diciendo que el U final menos el U inicial es menor que cero. O sea que disminuyó. Entonces esto no puede ser cierto. ¿Cómo se corrige esto? Tenemos que distinguir entre trabajo interno y trabajo externo. Y básicamente lo que hacemos es ponerle aquí un menos. ¿Sí? Para que cambie. Y entonces ahora sí nos quede positivo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental acá? Porque eso parece un truco, ¿cierto? Como esos mañas. No, créanme, hágalo así y ya está. Yo les quiero preguntar a ustedes, es esto. ¿Qué diferencia fundamental hay entre estos dos trabajos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental que hay entre estos dos trabajos? En ese sentido, o sea, específicamente quiero preguntarle lo siguiente. Si mi sistema está hecho por masa más tierra, esto quiere decir, si ese es mi sistema, que G es una fuerza interna. ¿Listo? Bueno, mg es una fuerza interna. Mientras que mi fuerza F es una fuerza externa. Eso lo que quiere decir entonces es que este trabajo que tengo aquí arriba es un trabajo externo. Pues claro, soy yo con mi dedo o con mi lo que sea, que me metí y elevé a esta persona. Mientras que el de la gravedad, como es una fuerza interna a mi sistema, pues es un trabajo interno. ¿Y a qué viene todo esto? A que por fin vamos a poder escribir cómo varía la, eh, la energía potencial de un sistema dependiendo si el trabajo es interno o es externo. Entonces lo voy a escribir aquí con verde. No sé, ¿verde sí se nota? Uy, no, eso no se ve nada. Lo voy a escribir con azul oscuro y lo voy a poner un poquito más grueso. Entonces lo que estamos diciendo es que si el trabajo que consideramos es interno, o sea, son fuerzas internas al sistema, esto es igual a menos variación de energía potencial. Y si el trabajo es externo, esto es igual a más variación de energía potencial. O sea, simplemente tenemos esto. Trabajo interno es menos trabajo externo. Entonces en este momento ustedes deben estar diciendo, pero ¿para qué mete tanta vaina y por qué están enredando esto tanto? Y esto simplemente es porque tenemos que distinguir siempre qué es lo interno de nuestro sistema y qué es lo externo. Siempre piensen cuál es mi sistema y si aparece una fuerza que llega y dice, no, una fuerza F movió ese cuerpo hacia arriba, pues esa fuerza F es externa. Alguien más está haciendo eso, alguien por fuera del sistema. ¿Qué podemos considerar como fuerzas internas? Por ejemplo, la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si yo no considero la gravedad, entonces esta persona que está ahí pues no caería, por ejemplo, ¿sí? Y no habría un cambio de energía potencial, energía cinética. De hecho, no existiría la energía potencial. Por ejemplo, yo les pregunto, si los astronautas de la estación espacial están en estado de ingravidez, o sea que uno podría pensar que ellos están en G igual cero, ¿será que ellos tienen energía potencial gravitacional? Si G vale cero, No, entonces no. no, ¿cierto? Nosotros estamos diciendo que la energía potencial gravitacional es igual a mgh, y pues aquí hay unas cosas importantes. Primero hay que tener masa, obviamente. Si yo no tengo masa, pues no tengo energía potencial gravitacional, ¿sí? No pues, se puede ejercer fuerza sobre mí, no se puede hacer trabajo, etc.
También depende del valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, esa energía va a ser diferente si estoy en diferentes Gs, diferentes alturas o diferentes planetas o no tengo G. Y otra cosa súper importante, miren, H, una altura. Pero esa altura, ¿desde dónde se mide? Se medirá desde el centro de la Tierra, se medirá desde el borde de la Tierra. ¿Desde dónde creen ustedes que se puede medir? O que se debe medir más bien. Que se acuerden, ¿cómo era que lo medían? Ustedes algo... Ah, bueno, yo aprovecho para preguntarles. ¿En su colegio alcanzaron a ver conservación de la energía? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes me tienen que contar después esos colegios cuáles son, porque yo estoy buscando el colegio a mis hijos y necesito que sea uno bueno. Una Yo creo decisión difícil. La verdad no me acuerdo, profe. Ah, no, eso sí es normal, porque es que el cerebro es una cosa que optimiza mucho, ¿sí? Entonces, si ustedes no volvieron a utilizar la conservación de la energía nunca más, pues su cerebro dice, ¿yo para qué gasto energía? ¿Para qué trato de disminuir la entropía guardando esa información si esto no lo volví a usar? O sea, todo lo que ustedes no usen después, pues el cerebro lo va a descartar, porque pues si no lo uso es porque no es relevante, porque guardar cosas en la memoria a largo plazo, pues gasta espacio y gasta energía, ¿sí? Gasta energía, es como guardar en el disco duro y eso requiere un cambio de entropía, una inversión de energía, porque lo ideal es tener puro ruido, digamos, eso es lo que menos cuesta, pero entonces, si guardamos cosas necesitamos conservar, pues necesitamos invertir energía, ¿listo? Entonces su cerebro va a descartar todo eso. Yo por eso es que a ustedes les hago quizzes y todavía les meto temas de cinemática y todas esas cosas para que la recuerden y para que su cerebro diga otra vez me están haciendo esto. Y esa repetición es la clave de no olvidarlo tan fácil, ¿sí? Eso está soportado por estudios neurológicos del aprendizaje, no es ahí cualquier pseudociencia. Entonces, por eso es normal que lo hayan olvidado. Lo que yo espero es que con tanta repetidera mía, no olviden tanto. No olviden tanto y tan rápido. Van a olvidar, pero no lo olvidan, no van a olvidar el 80% en 3 días. Eso es lo que espero, idealmente, pero pues ese efecto de la resetía de vacaciones es difícil, ¿no? Van a Melgar y allá Melgar debe ser un agujero negro de información, porque todo el mundo que vaya y vuelve como que se le olvida todo el semestre, pero bueno, no sé cómo luchar contra eso. En todo caso, la clave importante es que esta H se tiene que medir respecto a algo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que estamos acá haciendo nosotros, ese se está haciendo, pues, digamos, respecto al suelo, esa es la altura de referencia respecto al suelo. Pero ustedes podrían hacerlo también respecto al centro de la Tierra o lo podrían hacer respecto al cielo, como quieran, no importa, no importa, simplemente los signos cambian. Si yo estoy respecto al cielo, pues mi H es negativo porque estoy por debajo. Si estoy respecto al suelo, mi H es positivo, estoy por encima. Y si yo respeto apropiadamente esos signos, es- estaría haciendo todo bien. Entonces, no se preocupen, todo eso va bien. Lo importante es que ustedes siempre tienen que escoger un punto de referencia. No se les olvide, de ahora en adelante, siempre que vayamos a hacer algún cálculo con energías potenciales gravitacionales, tienen que ustedes decir desde dónde van a medir las alturas. ¿Listo? Anótenlo en corazón. Entonces, sí, en nubecita, como sea, los resaltan. Siempre que voy a medir energías potenciales gravitacionales, debo escoger un punto de referencia. Y listo. Y este, pues, es el valor de la energía potencial gravitacional a una altura h respecto a mi punto de referencia, que es arbitrario. Y durante todo el problema tengo que mantener el mismo nivel de referencia. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos dicho acá. La energía tiene varias formas de manifestarse. La que conocíamos hasta ahora se llamaba energía cinética. Acabamos de ver que cuando elevamos cosas, estamos haciendo trabajo en contra de la gravedad y le estamos imprimiendo como una energía al sistema, le estamos metiendo una energía, porque nos cuesta a nosotros subir las cosas, luchar contra la gravedad. Esa energía la llamamos energía potencial gravitacional. Su expresión es mgh, donde h es la altura respecto al nivel de referencia. Además, hemos definido que hay como dos tipos de trabajos, que son iguales salvo el signo. Un trabajo interno y un trabajo externo. Externo, pues, es el de una fuerza o un agente que está fuera del sistema. Interno, pues, es una fuerza que es interna a mi sistema. Y entonces podemos relacionar, esto es súper poderoso, esto ustedes, los que le tengan la fortuna
de ver electricidad y magnetismo, van a ver que esto también se aplica allá igualito. El trabajo interno es menos delta U, el trabajo externo es más delta U. Simplemente el trabajo externo como que tiende a aumentar la energía del sistema, podemos verlo así. Si el trabajo externo tiende a aumentar la energía es porque está luchando contra una fuerza interna que trataría de disminuirla, entonces por eso los signos son contrarios. Y una última cosa es que, bueno, acabamos de definir una energía potencial gravitacional, pero es que pasa y resulta que hay muchas energías potenciales, no es la única. ¿Alguno conoce alguna otra energía potencial? Elástica, ¿no? Elástica. Es decir, muy bien, Sebastián, o sea, la cosa es, nosotros hemos calculado el trabajo para muchas fuerzas, ¿sí? Entonces uno podría decir, pues, si usted me está diciendo esto, que el trabajo es como la variación, trabajo interno menos variación de energía potencial, pero usted me dijo también que el trabajo era la integral de la fuerza por dx, pues esto, hablemos de fuerzas internas, esto es menos delta U. Entonces, básicamente, lo que me acaba de decir es que pues todas las fuerzas que hagan trabajo generan un cambio en energía potencial. O sea, a todas las fuerzas les puedo asociar un cambio de energía potencial. Y eso es casi cierto, pero no es cierto. A la gravedad se le puede asociar, pero ustedes creen que si yo estuviera hablando de, por ejemplo, fricción, ¿será que la fricción sí me permite aumentar la energía o será que no? ¿Hay alguna forma, digamos, no moviéndome hacia arriba, sino hacia abajo, en el que la fricción me aumente la energía de mi sistema? ¿Yo pueda extraer energía de la fricción? ¿Ustedes qué creen? Uy, yo no vi estas preguntas que me han puesto. ¿Qué es U? Pues U es la energía potencial, ¿listo? Ese es el símbolo, energía potencial. Y aquí pusieron, no sé, profe, pero hace 6 minutos, disculpen que yo no me di cuenta de lo que me han escrito en el chat anónimo. Entonces, ojo, porque esto siempre se cumple, esto está bien, esta es la definición de trabajo. Si esto es una fuerza interna, pues el trabajo siempre es eso. Pero esta igualdad no siempre se cumple. Solamente se cumple si la fricción genera calor. Precisamente, como la fricción siempre genera calor, eso quiere decir que la fricción está extrayendo energía de nuestro sistema. O sea que no la está ni siquiera conservando, la está sacando. Entonces la fricción es disipativa. Entonces la fricción no nos permite generar o almacenar energía en nuestro sistema, de hecho la saca. Entonces esto no siempre, solamente para unas fuerzas especiales. Solamente para unas fuerzas especiales podemos poner ese símbolo de igualdad. Y esas fuerzas especiales se llaman fuerzas conservativas. No todas las fuerzas generan una energía potencial o están asociadas a una energía potencial, solamente unas fuerzas que se llaman conservativas. ¿Listo? Entonces, por esa razón aquí aparecía en nuestro caso, pues eso de las fuerzas conservativas. Y eso de las fuerzas conservativas es algo interesante, pero vamos a discutirlo ahorita un poco después. Antes de seguir, si yo le doy aquí atrás y me devuelvo a la animación, pierdo completamente estas mamarrachos. Yo sé que pues es un poco desordenado, pero ¿quieren que se los envíe estas figuras o las descarto? Pues yo le tomé foto, profe. ¿Sí? Listo, entonces tú ya resolviste y los demás. Profe, si quiere yo la puedo enviar por el chat. Sí, entonces, no, pues yo se las envío aquí directamente. Simplemente si alguno es necesidad, entonces yo se las envío. Entonces, miren, ya se las estoy compartiendo. Espero que aquí me salga el canal. Ustedes son 3671. Opa, pero ¿qué? Este. Y por favor me confirman si les llegó. Ah, miren, ya lo habían compartido. Muchas gracias, disculpen. Para las personas que ya lo habían hecho. Perfecto. Valentina, muchas gracias. Entonces ahí está. Y aquí me están preguntando, profe, ¿cómo es eso de las fuerzas conservativas? Entonces, primera característica de las fuerzas conservativas es que yo les puedo asociar una energía potencial. Esa es la primera característica de las fuerzas conservativas. ¿Listo? La segunda característica de las fuerzas conservativas, pues ya les vamos a ver un momentico. Pero entonces, quiero que ahora, teniendo en cuenta entonces que
esta persona está elevada, una altura h, sabemos entonces que al haberla subido, esa persona pues tiene almacenada una energía MGH y esa energía MGH se va a ir transformando. Entonces miren por favor lo que tenemos acá. Yo lo que voy a hacer, o lo que está haciendo esta animación, es graficarles a ustedes cuánto vale la energía potencial, que es la azul, cuánto vale la energía cinética, que es una verde brillante que no está ahí todavía disponible, y la energía total, que en este momento es la suma de esas dos, porque no hay más energías aquí elásticas o algo así, no hay más. ¿Listo? Solamente tenemos estas dos. Como no hay fricción, uno espera que la suma de esas dos energías sea constante, ¿sí? Y eso es lo que quiere decir, cuando la suma de dos cosas es un número constante, quiere decir que si una crece, la otra decrece. Y eso es lo que implica es transformación de las energías. Entonces, si yo le doy play a esto, pues observen cómo va cambiando. Miren, la suma total siempre es constante. Como no hay fricción, pues nuestro cuerpo siempre está llegando como al mismo punto, a la misma altura. Entonces, miren, paremos un momento por acá. Observen que acá la energía potencial es muy chiquita, ¿sí? Pues porque estamos prácticamente en el nivel de referencia, que es el suelo. Y la energía potencial gravitacional, ¿no? Y la energía cinética, pues es máxima, claro, porque si la suma es constante, cuando una sea lo más chiquita posible, la otra es lo más grande posible. Entonces la persona se mueve lo más rápido posible en ese punto. Pero si yo le doy play, observen que cuando llega a ese punto en donde se va a devolver, la energía potencial es máxima, porque estamos en la altura más grande, y por lo tanto la energía cinética es lo más chiquita posible, porque es un punto de retorno. O sea, cuando yo me voy a volver, voy para arriba, voy a ir hacia abajo, pues tengo que en algún momento tener valor igual cero en mi velocidad, entonces la energía cinética vale cero. Aquí hay un montón de conceptos que aparecen, eso se llama un punto de retorno. Un punto de retorno en donde yo me voy a devolver, pues implica que la energía cinética vale cero, pero ahorita seguimos hablando de eso. Entonces uno tiene esta transformación constante, ¿sí lo ven? Tenemos esta transformación constante de la energía potencial a cinética, potencial a cinética, y pues este cuerpo seguiría moviéndose para siempre sin ningún tipo de problema, pues porque estamos ignorando la fricción. Sabemos que con la fricción, pues obviamente vamos a ir perdiendo energía y entonces la energía se nos va a ir del sistema. Les voy a parar esto un momento. Quiero preguntarles si hay alguna pregunta y si no, pues vamos a hablar ahora sí con más detalle de las fuerzas conservativas. Por ahora no, profe. Listos. Ya saben que pueden escribir ahí en el chat y todas esas cosas. Entonces yo me voy a pasar a esta presentación. Vamos a resumir rápidamente qué fue lo que encontramos ahorita. Entonces, lo que dijimos fue, ¿qué fue lo que dijimos? Yo ya ni me acuerdo. Dijimos, tenemos dos tipos de trabajos. El trabajo en general lo puedo igualar a la variación de energía potencial, eso es una definición, pero tengo que diferenciar en si le pongo más o si le pongo menos. Ya las vamos a repetir, no te preocupes, ya las vamos a repetir. Entonces el trabajo lo tengo que diferenciar en si le pongo más o si le pongo menos. ¿Cuándo le pongo más? Entonces, cuando son fuerzas externas, eso me da más la variación de energía potencial. La U significa energía potencial. Cuando son fuerzas internas, eso me da menos variación de energía potencial. Y ya vimos la justificación, ¿no? Si no le ponemos el menos, entonces cuando subimos una cosa, no le estaría aumentando, sino disminuyendo la energía. Sí, es correcto eso. Ya vamos para allá a la conservación de la energía. Entonces, esto es lo primero. Trabajo externo es como por fuerzas externas, es externa. Trabajo interno, pues es por fuerzas internas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos nosotros. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más hicimos nosotros? Encontramos que para la fuerza gravitacional, encontramos que el trabajo, o que su energía potencial asociada, su U era igual a mg por h, donde h, pues era una altura, ¿sí? Y esto era un punto o nivel de referencia. Encontramos que en estos casos sencillos, por ejemplo, ese que estábamos viendo ahí, la energía total, vamos a llamar energía mecánica, esa energía mecánica total, la podemos escribir como la energía cinética más la energía potencial. Y cuando no hay fricción ni nada de esas cosas, pues esto se conserva sin fricción u otras
fuerzas de tipo, digamos, resistivo. Y si se conserva, entonces uno podría decir, pues, si yo arranco, por ejemplo, con 5 joules, mi suma siempre tiene que ser 5 joules. Entonces, lo que decían acá, uno podrá, por ejemplo, para encontrar la energía potencial, decir que U es igual a 5 joules menos K. ¿Sí? O sea, la energía total menos K. Eso se puede hacer. ¿Listo? Cuando no tengamos fricción. Esa es la pregunta del usuario 530-538. Bien. Ahora bien, nosotros, esta asociación solamente se puede hacer para fuerzas llamadas conservativas. ¿Sí? Entonces voy a volver a escribir eso aquí más abajo. Voy a hablar ahora sí en más detalle de las fuerzas conservativas. Entonces, de las fuerzas conservativas, recordemos, vamos a ponerlo acá. Fuerzas conservativas. Por ahora, lo que hemos descubierto hasta ahora es que se les puede asociar a estas fuerzas conservativas una energía potencial. Eso es lo primero. Le podemos asociar una energía potencial a las fuerzas conservativas. Entonces, esa es como la primera característica de las fuerzas conservativas. Usuario 520-095. ¿Ok? Pero hay más. Entonces, ¿cómo le podemos asociar eso? Entonces, lo que estamos diciendo es que el trabajo, y como vamos a asociar esto a fuerzas internas, el trabajo es menos delta U. Pero el trabajo de esa fuerza conservativa, sabemos que es fuerza. Vamos a hacerlo en una sola dimensión, por distancia. Esto realmente en 3 dimensiones es integral de f punto de L. Se llama una integral de línea. Y ustedes van a aprender a hacer esas integrales en cálculo vectorial. Pero entonces nos vamos a quedar en una dimensión. Entonces, esta es la definición entonces de una fuerza conservativa. ¿Sí? Que yo le puedo asociar a una energía potencial. Pero esto, ¿por qué es como tan importante y tan relevante? Bueno, primero que todo porque nos permite describir la conservación de la energía, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Pero hay otra cosa más. Quiero que la veamos en detenimiento. Si yo les digo a ustedes que voy a pasar ese signo menos aquí al otro lado, yo les estoy diciendo la misma ecuación se puede escribir así. Menos integral de f por dx. ¿Listo? ¿Cuál será la inversa de esta? Si yo quiero despejar ahora la fuerza y me dan el potencial, ¿cuál es el inverso de una integral? Una doble integral, sacar el logaritmo. ¿Cuál es la operación inversa a la integración? La derivada. Entonces, ayúdenme. ¿Cómo podría yo escribir la fuerza, esa componente en el eje X? Como menos derivada de... ¿De U, profe? Es que, digamos, si tú tienes que la energía potencial es igual a menos integral de la fuerza, ahora la fuerza, ¿qué será igual? Pues la menos derivada respecto a X. ¿Ok? Esas relaciones de integrales y derivadas que siempre hemos encontrado. Entonces, miren que acá, esto lo que nos está diciendo es, si a ustedes se les da una gráfica de fuerza en función de la distancia, digamos que es así, ¿listo? Pues ya habíamos hablado que el trabajo era el área, porque era la integral. Pero hay algo más. Esto por menos el área, pues por este menos que tenemos aquí arriba, es igual a la variación de energía potencial. Eso es una cosa. Entonces, la variación de energía potencial gráficamente se puede entender como es integral. En cambio, si a mí me dan una gráfica de la energía potencial en función de la distancia, y digamos que la energía potencial pues tenga este comportamiento, por ejemplo, digamos que, no sé, sea una parábola, una cosa así. Entonces, lo que me está diciendo esta expresión es que la fuerza la puedo calcular como menos la pendiente. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría, por ejemplo, que si quiero calcular aquí la fuerza, pues calculo esta pendiente es positiva, y por menos 1 me quiere decir que me da negativa, y entonces esto quiere decir, miren, como esto es la componente en el eje X, que en este caso la fuerza va para allá, a lo largo de del eje X. Presten la atención a lo que estoy haciendo, miren. Si me paro en este punto, ¿qué signo tiene esta pendiente? Si me paro en este punto, la pendiente tangente ahí, ¿qué signo? Negativa, ¿cierto? Pero por este menos, ¿qué signo nos da? Positiva.
Positivo, o sea que la fuerza ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha. Y esto es muy curioso porque esto quiere decir que si la forma de mi energía potencial es esta, que ustedes ven acá, entonces si yo estoy parado aquí en el fondo, pues me quedo quietico y si trato de desplazarme, va a ser lo más grande, si trato de desplazarme hacia la derecha, me aparece una fuerza que me devuelve. Y si trato de desplazarme hacia la izquierda, me aparece una flecha que me devuelve otra vez hacia el centro. O sea que esto es como un sitio de equilibrio estable. Más adelante vamos a ver hablar de eso un poco, ¿sí? Pero la idea entonces es esa. Si yo tengo la gráfica de la energía potencial en función de la distancia, la pendiente me permite sacar las direcciones de las fuerzas. Simplemente porque la fuerza en las energías potenciales, en las fuerzas conservativas, perdón, son simplemente menos la derivada del potencial, de la energía potencial respecto a la distancia. Y hay otra cosa importante que seguramente los que prepararon la clase y vieron el video, pues deben recordar. Y es que si yo calculo el trabajo, digamos, de una fuerza conservativa, en ir desde un punto a un punto B, y utilizo esa trayectoria y calculo el trabajo de mi fuerza conservativa, pero ahora utilizo otra trayectoria, ¿esos trabajos son iguales o son diferentes? ¿Qué decían esos videos cuando les hablaban a ustedes de las fuerzas conservativas? ¿Que dependen o que no dependen de la Es que son trayectoria? iguales, que no dependen de la trayectoria. No dependen de la trayectoria. Esta es, ahora, esto ya es matemático, uno lo puede demostrar, ¿sí? Pero esta es como la definición al final fundamental. Una fuerza es conservativa cuando el trabajo no depende de la trayectoria. Y por esa razón, por ejemplo, con la gravedad, es lo mismo moverse así a moverse así. Porque al final lo único que le interesa a la gravedad es este cambio de altura. O moverme así, dando vueltas, pero al final llegar al mismo punto final, da igual. Eso también es un gran poder, porque si ustedes los ponen a calcular, sí, gracias usuario 520.076. Si ustedes al final tienen que calcular un trabajo de una fuerza conservativa, ustedes pueden escoger la curva que quieran más fácil. No, pues, no tienen que hacer la curva que se les da. Ustedes pueden escogerla, porque como es conservativa, no importa el camino. Y eso es un gran poder. Entonces, realmente esa es la definición de una fuerza conservativa, que el trabajo no depende de la trayectoria, ir entre A y B. Y eso también implica una cosa. Si yo parto de A y hago este camino y me devuelvo acá, el trabajo es nulo. ¿Sí? El trabajo es nulo. Si yo voy y vuelvo, el trabajo es nulo. En cambio, si fuera fricción, pues no va a ser nulo, porque cuando yo voy por acá voy perdiendo energía, voy perdiendo energía, voy perdiendo energía, y cuando me devuelvo, pues sigo perdiendo energía, sigo perdiendo energía, sigo perdiendo energía. Entonces, el trabajo neto es una pérdida de energía neta. ¿Ok? Entonces, ese es. Vamos a resumir. Vamos a volver a repetir lo que dijimos. Recuerden, la repetición. Entonces, una fuerza conservativa, ¿qué características tiene? Primera, que le podemos asociar una energía potencial. Si no es conservativa, no se le puede asociar una energía potencial. Segundo, como le podemos asociar una energía potencial, estamos definiendo que el trabajo hecho por esas fuerzas pues es menos delta U y es igual a esta integral y por lo tanto, de forma inversa, si la energía potencial es esto, entonces la operación inversa es que la fuerza es igual a menos derivada de U respecto a X. Eso quiere decir entonces que si tengo una gráfica de fuerza en función de distancia, el área bajo la curva multiplicada por menos me da la variación de energía potencial. Pero si tengo una gráfica de U, voy a poner acá, de U, en función de la distancia, la pendiente multiplicada por menos me da la dirección de la fuerza. De hecho, me da la componente de la fuerza. Entonces, si me da positiva es porque la fuerza va para la derecha, en este caso unidimensional. Si me da negativa es porque va para la izquierda. Y finalmente, la otra característica es que no depende, que el trabajo para una fuerza conservativa no depende de la trayectoria. Entonces no importa si me voy en línea recta o me voy dando vueltas así como loco y eso con una mariposita, no importa. Si llego desde el mismo punto inicial al mismo punto final, da igual. Y eso implica entonces que si voy y vuelvo al mismo punto, el trabajo neto es cero. Lo que no pasa, por ejemplo, con la fricción. Con la fricción el trabajo no puede ser cero.
siempre estoy perdiendo energía. Entonces, la pendiente de U respecto a X me va a dar, pero si lo multiplicas por el menos, me va a dar la dirección de la fuerza. Eso es lo que estoy diciendo. Y esas son las fuerzas conservativas. Y entonces ahora vamos a llegar a algo supremamente fundamental. Vamos a añadir otra paginita acá. Estamos aquí. Entonces vamos a otra vez a partir pues de nuestro ¿qué? De nuestro trabajo genérico. ¿Se acuerdan del teorema de trabajo de energía, cierto? Eso decía trabajo neto es igual a variación de energía cinética. Ahora, ese trabajo neto yo lo puedo dividir entre trabajo de fuerzas conservativas y trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Sí? Todas las fuerzas se dividen pues en eso, fuerzas que son conservativas y fuerzas que no son conservativas. Ahí no tenemos fuerzas que no se identifican con conservativo o no conservativo, no. O son conservativas o no son conservativas. Ahí tenemos eso completamente definido en dos subconjuntos disyuntos, ¿sí? No puede haber una que sea las dos al tiempo ni nada de eso. Ya dijimos que el trabajo de las fuerzas conservativas se puede escribir como menos la variación de energía potencial. Esa es la definición de una fuerza conservativa, que se puede escribir con un potencial. Pero las no conservativas no. Entonces W no conservativo. Miren esto. Tan, tan, tan. Voy a pasar, pues este término a sumar. Delta K más delta U igual a trabajo no conservativo. Que se supone que pues, está sacándonos energía del sistema. Esto es como lo mismo que decir que delta de K más U igual a trabajo no conservativo. ¿Y alguien recuerda qué era K más U? ¿Qué nombre? Energía cinética más energía potencial, ¿cómo era que se llamaba? Energía mecánica. Energía mecánica, energía total. Variación de energía total es igual al trabajo no conservativo. Chicos, esta es la conservación de la energía. Hay muchas maneras de escribirla, ¿listo? Recordemos que aquí lo que estamos diciendo es energía final menos energía inicial es igual a trabajo no conservativo, ¿sí? Si no hay fricción, pues obviamente esto vale cero y eso nos dice que la energía total final es igual a la energía total inicial, pues obviamente se conserva. Pero pilas, esto lo que quiere decir es que K final más U final es igual a K inicial más U inicial. No cometan el error de decir que K final es igual a K inicial y que U final es igual a U inicial. Esto no, porque aquí lo que se conserva no es cada energía por aparte. Lo que se conserva es la suma, la energía total. Entonces, por favor, no caer en ese error de igualar las energías cinéticas por aparte, las energías potenciales por aparte, y que eso es conservación de la energía. Eso es falso. Eso es un error. Y van a haber opciones de respuesta que rastrean eso. Y esta es nuestra conservación de la energía. Y de hecho, ya terminamos. Digamos que, si ven que nosotros no hemos asumido en este momento la naturaleza de los sistemas ni nada de esas cosas, y todo esto es como muy fácil. O sea, obviamente para ustedes que esto, digamos, verlo así en el formalismo es nuevo, pero es muy corto, y miren que todo es lineal y todo es muy sencillo, y como no estamos asumiendo la naturaleza de las cosas, esto es muy general. Por eso el principio de la conservación de la energía es de los principios más fundamentales, más generales, que aplica prácticamente en todos los sistemas, aplican todos. Y por eso, digamos, estos son los principios que se buscan desde la física, principios muy generales, muy globales que yo puedo aplicar en muchos sistemas. Yo no quiero tener 10.000 ecuaciones, yo quiero tener una que me permita entender muchos sistemas, como si no me interesara realmente la naturaleza de esos sistemas. Eso es lo que se busca realmente, no tener 10.000 ecuaciones, porque cada situación física es una ecuación, entonces no nos sirve, no podríamos entender nunca nada. Y entonces este sistema, esto viene también de la termodinámica, y en la termodinámica para los ingenieros químicos, allá también tenemos la ley de la conservación de energía, de hecho, es la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Ingenieros químicos, ustedes ya vieron eso, ¿cierto?
¿Qué cosa, profe? La ley de la conservación de la energía, la primera ley de la... Sí, sí, Pues, cierto. ¿Sí? ¿Cómo? Cuéntanos. pues yo la vi en el colegio, pero no me acuerdo de haberla visto ahorita. Ahorita todavía no la has visto, pues es que eso dependerá de la termodinámica cuando la vean y eso, yo no lo sé realmente. Pero esto es lo mismo que les va a aparecer allá, eso es completamente general. La segunda ley tiene que ver con el cambio de entropía y otras cosas, pero esta primera ley que estamos viendo acá, conservación de la energía mecánica, pues también es la misma que uno ve allá en termodinámica de la conservación de la energía, en general, la energía interna de un sistema y todo ese rollo. Y pues esto es todo lo que teníamos que decir. Como les digo, hay varias formas de escribirla. Vamos a tratar de escribirlas para que vean que todas son iguales. Delta K más delta U igual a trabajo no conservativo. Otra es K final más U final menos K inicial más U inicial igual a trabajo no conservativo. Otra forma pues es pasar a sumar esas cosas. Entonces la energía final es igual a la energía inicial más el trabajo no conservativo. Sin embargo, no se dejen engañar por este signo más, porque pues el trabajo siempre nos va a dar negativo, el no conservativo siempre nos está sacando energía. O sea que la energía final siempre es menos que la energía inicial. ¿De qué otras formas lo he visto? Pues como la energía final mecánica igual a la energía inicial mecánica más el trabajo no conservativo y cosas de ese estilo. A veces el trabajo no conservativo lo ponen como menos valor absoluto del trabajo no conservativo para hacer énfasis en que es negativo. O esto le ponen un menos, pero la verdad es que es preferible que nosotros lo calculemos. Simplemente cogemos y hacemos lo de siempre. Digamos que es la fricción, entonces F punto el desplazamiento y ahí va a salir el menos solito. Entonces es mejor no ponerle el menos aparte porque a veces se confunden y ponen menos por menos da más y no sé qué, y se enreda. Entonces estas son como diferentes maneras de escribir la misma ley de conservación de la energía, todas estas. Yo normalmente utilizo pues esta o utilizo esta, pero todas son iguales. Si quieren elijamos cuál utilizar. La 1, la 2 o la 3. Voy a poner una votación para ver cuál les parece a ustedes mejor. Entonces voy a crear aquí un quiz. Y les pongo ¿cuál definición? Entonces, la 1, la 2 o la 3. Voten por... Uy, nadie le gusta la 1, que es la que yo uso. Va ganando la 2. No, la 3 va ganando. Uy, se empataron la 2 y la 3. Uy, empezaron a aparecer por la 1 también. Uy, se está inclinando por la 2. La 3 está perdiendo terreno. Han votado solo 14 personas. Necesitamos más votos. 15 personas. Votos. Necesitamos más votos porque eso está muy reñido. O sea, las diferencias son 6, 5 y 4. O sea, eso está muy cerca. 6, 5 y 5. Está aún más reñido. Necesitamos más votos. 6, 6 y 5. Más votos. Ahora están empatadas la 1 y la 2 y quedó rezagada la 3. La 2, la 7, la 2, 8, tin, tin. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, todas son iguales, ¿no? Todas son lo mismo, ya tenemos 20 votos, vamos a parar acá. Todas son iguales, ahí se la publiqué para que la vean. Si yo no la hago publish, ustedes no ven las encuestas, ¿no? ¿Cierto que no? Sí, creo que no, profe. Listo. Entonces, bueno, miren, todas son iguales. Como pueden ver ustedes, todas son absolutamente iguales, todas esas expresiones. Y ya cuando estemos haciendo ejercicios, pues ustedes simplemente van a empezar a escoger de qué manera escribirlo. ¿Sí? Ustedes verán, es que es lo mismo. Simplemente calcular bien el trabajo no conservativo y tengan en cuenta una cosa. Falta aquí algo. Uno, K final, o bueno, K, sea final o inicial. Si ustedes tienen un solo cuerpo, pues es muy fácil, MP al cuadrado sobre 2, pero si tienen varios cuerpos, pues sería M1 por B1 al cuadrado sobre 2 más M2 por B2 al cuadrado sobre 2 y así sucesivamente. O sea, la energía cinética es la energía total del sistema.
Por ahora pues vamos a estar solo con un cuerpo, ¿no? Pero muy pronto vamos a tener más cuerpos. Y las energías potenciales, no solo hay uno, no solo hay una. Hay gravitacional, ya nos habían comentado que había una elástica, ¿cierto? Esta gravitacional, sabemos que la podemos escribir como mgh. Esta la podemos escribir. ¿Te acuerdas cuando decíamos el trabajo del resorte? Eso nos daba K por la elongación al cuadrado sobre 2. Estas son las principales que vamos a utilizar nosotros en física mecánica. Si uno va a electricidad, uno tiene energía potencial eléctrica, ¿sí? Que eso se puede escribir como Q, la carga por la diferencia del potencial eléctrico. Hay unas atómicas, hay un montonón, ¿sí? Nosotros prácticamente en este curso de física mecánica pues nos vamos a quedar solamente en estas dos, salvo que nos muestren otra fuerza. Y sea conservativa, le podemos calcular su energía potencial asociada. Esas son las energías que vamos a utilizar nosotros. Entonces ustedes tienen que ver, ¿hay resorte o no hay resorte? Entonces, ¿lo incluyen o no la incluyen? ¿Cambia o no cambia la altura? Entonces, ¿la incluyen o no la incluyen? ¿Sí? Y eso es lo único que tienen que hacer ustedes. Entonces, identificar al final cuánto valen esas cosas, al inicio cuánto valen y cuánto fue el trabajo no conservativo. Y esa es la ley de la conservación de la energía mecánica y esto es lo que vamos a utilizar nosotros en todo lo que resta del curso. Lo único que faltaría meterle serían cosas rotacionales. A esto miren que todo es lineal, pero pues cada cosa a su tiempo, ¿no? Y eso es todo. Entonces, vamos a hacer una pausa antes de continuar. ¿Quieren hacer la pausa? Bueno, profe. Entonces, listo. Antes de irnos a la pausa, para irnos a las 4 en punto a la pausa, o las 4:01, vamos a hacer un resumen rápido. Otra vez, repetición de la repetidera. Hemos encontrado que hay unas fuerzas a las que les podemos definir una energía potencial. Esas fuerzas se llaman fuerzas conservativas. Si estamos hablando de una energía interna, su trabajo es menos variación de la energía potencial. Si estamos hablando de una fuerza externa, su trabajo es más variación de la energía potencial. El primer ejemplo que vimos de fuerzas conservativas es la fuerza gravitacional y pudimos calcular que su energía potencial asociada era mgh, donde esa h se mide respecto a un nivel de referencia que es arbitrario, que ustedes lo pueden escoger el que quieran, pero tienen que mantenerlo igual siempre que estudien su sistema, entre los puntos iniciales y finales. Encontramos entonces que la energía se va transformando y que tenemos una gran energía, que es como la energía potencial y la energía gravitacional. La suma de esas dos la llamamos energía mecánica. Y en los sistemas donde no haya fricción y cosas de ese estilo, pues esa energía mecánica se conserva, es decir, siempre vale lo mismo. Vimos también que cuando hacemos esa definición de del trabajo como menos variación de energía potencial en las fuerzas conservativas, entonces eso nos permite a nosotros, a partir de áreas, calcular variaciones de energía potencial porque es una integral, o a partir de pendientes, calcular las fuerzas. Hay que tener en cuenta ese signo menos. Vimos también que en una fuerza conservativa el trabajo no depende de la trayectoria, y ahí es claro entonces porque es conservativa. En cambio, si yo tuviera fricción, pues sí va a depender de la trayectoria. Entre más me mueva, más fricción estoy utilizando, más trabajo está haciendo la fricción, más energía estoy disipando. Y eso implica también que si yo voy y vuelvo al mismo punto en una fuerza conservativa, el trabajo es nulo. De hecho, esa es la definición de una fuerza conservativa, que el trabajo es nulo cuando yo voy y vuelvo. En cambio, si yo tengo fricción, el trabajo no es nulo. Luego, entonces, lo que hicimos fue derivar la conservación de la energía diciendo que, bueno, el trabajo neto era igual a la variación de energía cinética. Ese trabajo neto lo puedo dividir en trabajo conservativo y no conservativo, y el trabajo conservativo pues lo puedo reescribir como menos delta U. Entonces, simplemente pasé a sumar ese menos delta U acá, y me queda que la suma de los cambios de energía potencial y de los cambios de energía cinética, esos cambios me tiene que dar el trabajo no conservativo. Y esa es mi ley de la conservación de la energía. Entonces la pudimos escribir de varias maneras. Yo creo que pronto nos vamos a quedar con esta. K final más U final es igual a K inicial más U inicial, o sea, energía mecánica final es igual a energía mecánica inicial, más el trabajo no conservativo, teniendo en cuenta que ese trabajo pues, va a ser negativo siempre. Y los detalles, pues que cuando tengamos varias partículas, la energía cinética, pues se tiene que escribir la total, que es la suma de cada una de las energías cinéticas,
Y que en las energías potenciales también tenemos muchas, y hay que identificar cuáles actúan. Que en general, en nuestros problemas, vamos a tener simplemente la energía gravitacional y la energía potencial elástica. ¿Listo? Eso es como la idea. Aquí yo hice simplemente una cosita, qué pena que les estoy quitando ya 3 minutos. Hice una cosita y es que a este trabajo le podríamos sumar un trabajo externo, si quieren también. Pueden haber fuerzas conservativas internas, pueden haber fuerzas no conservativas también internas, como la fricción, y pueden haber también fuerzas externas, como un lazo, alguien que empuja, ¿cierto? Entonces aquí sería más el trabajo externo, más el trabajo externo, y simplemente por favor a nuestras leyes de conservación le vamos a sumar acá más el trabajo externo, más el trabajo externo. Entonces ustedes, siempre que van a aplicar la ley de conservación de la energía, tienen que preguntarse, ¿hay fuerzas externas? Y esto está asociado a que si tenemos que calcular o no trabajos externos. Hay fuerzas no conservativas y esto está asociado a calcular el trabajo no conservativo. Y luego de eso es cuáles son las energías potenciales, MGH, K por X al cuadrado sobre D2, etcétera, ¿sí? Y meter las que actúan. Y por último, calcular las Ks. Y ustedes se van a dar cuenta que con esto podemos resolver un montón de problemas. ¿Qué es K sub I? K sub I es K inicial, energía cinética inicial, en el punto donde tú estás empezando a ver. ¿Qué es U sub I? Energía potencial inicial. ¿Listo, Anonymous? Entonces ahora sí, hagamos una pausita de 5 minutos y ya nos vemos. Bueno, a las 10. Ya volvemos. Bueno, listo, volvimos. ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Están Sí, despiertos? Sí, profe. Sí, señor profe. Hola, profe. Hola. Listo. Entonces, bueno, como han visto, pues digamos que hemos estado haciendo como una introducción general de esos principios. Yo creo que lo único que nos falta en este momento es una cosita muy pequeñita, que ya tenemos nuestro principio fundamental de conservación de la energía listo. Y esa pequeña cosita es la siguiente. Entonces voy a añadir una última página acá. Y a mí me gusta mucho como volver a escribir las cosas porque uno se las va aprendiendo, ¿cierto? De nuevo, por la repetición. Entonces vamos a volver a escribir nuestra energía, nuestra conservación de la energía. Entonces esta, digamos que la podemos decir como K final más U final. Energía cinética final total más energía potencial total final es igual K inicial más U inicial más trabajo no conservativo más trabajo externo. Aquí está absolutamente todo lo que queremos nosotros incluir. Voy a volverme un poquito. Nosotros habíamos dicho, bueno, voy a escribir acá, conservación de la energía. Bien. Quiero devolverme un momentito. Nosotros habíamos dicho dos cosas antes. Imaginémonos, caso especial. No fricción, no fuerzas externas. ¿Listo? Y entonces en ese caso, cuando decimos eso, quiere decir que no hay trabajo no conservativo, quiere decir que no hay trabajo externo. Ojo que la gravedad no la vamos a considerar externa, la gravedad es interna porque por eso estamos diciendo que hay una energía potencial llamada MGH. Entonces estamos considerando la interna. Trabajo externo es 0. Y entonces nuestra conservación de la energía se nos traduce simplemente en K final más U final es igual a K inicial más U inicial. Básicamente que la energía final es igual a la energía inicial. O sea que podríamos decir que como que la energía se conserva. La energía siempre va a ser igual a un número y ese número siempre debe ser K más U. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Imagínense que yo les hago a ustedes una gráfica. Entonces voy a poner unos ejes acá. Vamos a hacer una grafiquita de la energía potencial en función de la distancia. Y supongamos
que, no sé, eso nos da de la siguiente manera. Supongamos que, vamos a cambiar el color. Supongamos que eso nos da así, digamos que hace esto, luego baja, luego sube, tan, y luego hace así. Supongamos que es así. Ok. Asumamos también que al inicio nuestra partícula empieza en reposo, ¿sí? Entonces yo estoy diciéndoles que un caso especial, K inicial es igual a 0. Esto implica entonces que la energía inicial pues es exactamente igual a U, o a U más 0, donde esto es K. Entonces yo les puedo decir a ustedes, no, mire, la energía inicial es tal que es este punto. Esta es la energía inicial. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, miren, voy a poner aquí unas marcas en esta figura. Les voy a hacer una pregunta. Voy a decir que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, este es el punto D, y por acá es el punto E. Pregunta. Si mi energía inicial es esa que pongo ahí, y de hecho voy a hacer una línea horizontal. Si esta es mi energía inicial, o sea, si mi partícula arranca en ese punto, digamos que arranca aquí a la izquierda, en donde está haciendo la bolita. Pregunta, ¿será que mi partícula puede llegar hasta el punto para generar una intuición respecto a eso? Vamos a venir aquí a nuestra animación y ¡tim! Vamos a hacer más o menos algo parecido. Vamos a poner a esta partícula acá. ¿Ustedes creen que si yo lo pongo ahí, él va a lograr cruzar hasta el hueco de la derecha? ¿Sí o no? No, No, profe. No es suficiente, se va a quedar ahí atrapado, ¿cierto? O De sea, pronto más arriba. señora, De pronto más arriba, ¿no? más arriba, ¿cierto? O sea, si yo lo pongo acá en este punto, si yo lo pongo acá, ahí donde lo puse, pues, entonces digamos que él tiene como una energía máxima que es esta. Y eso quiere decir que sus puntos de retorno, o sea, sus puntos donde la energía cinética es 0, o sea, su energía potencial es máxima, pues son estos dos. Y eso quiere decir que no va a poder pasar de ellos. En cada uno de estos puntos, aquí, miren que aquí la energía potencial U es máxima y K es mínima, igual a 0. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque él parte ahí desde 0. Cuando él llega hasta ahí y se va a devolver, pues tiene que pasar por 0 su velocidad. Entonces la energía cinética ahí es mínima y la energía potencial es máxima. Entonces cuando él empiece a bajar, cuando llegue aquí a la parte de abajo, aquí en este punto tendríamos la energía cinética máxima y la energía potencial mínima, ¿sí? Igual a 0, digamos, si estamos viendo todo respecto al suelo. Y cuando él vuelva a este punto, otra vez va a pasar que la energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima. O sea, ahí vuelve a ser 0 y se va a devolver. Entonces queda atrapado, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Y pasaría lo mismo. Si yo lo pongo en este punto, pues va a quedar atrapado oscilando acá, para allá y para acá. Entonces la solución, como ustedes mismos dicen, quieren, se los voy a compartir. La solución de eso es precisamente que lo pongamos más alto. Entonces, si yo lo pongo más alto, si lo pongo acá, digamos que mi pregunta para ustedes es, ¿será que si lo pongo ahí alcanzaría que pase al otro huequito? ¿Ustedes qué dicen? A ver, No, porque sigue pasando lo mismo. casi cierto, mire, uy, me faltó. Si lo pongo acá, ¿será que se alcanza a pasar hasta el otro lado? Sí, ahí sí. Ahí sí lo va a cruzar. Entonces, y miren que siempre llega a la misma altura y observen las oscilaciones en energía cinética y en energía potencial. ¿Sí? Entonces, miren que dependiendo de la energía inicial que yo le esté dando a mi sistema, él va a poder sobrepasar o no estos huecos de potencial. Esos huecos de potencial son sitios, digamos, de equilibrio estable, pero son como barreras también, ¿cierto? Son como barreras y va a depender de la energía inicial que tenga mi sistema, pues va a depender de eso para saber si podemos pasar o no esas barreras de potencial. Y les cuento, pues esto tiene que ver también con la estabilidad, por ejemplo, de las moléculas. En las moléculas nosotros tenemos este tipo de potenciales. Por ejemplo, allá digamos hay cosas como el de Lennard-Jones,
Y dependiendo de la energía que le pongamos a nuestro sistema, pues el átomo va a estar, o bueno, sí, el átomo o lo que sea que uno esté estudiando, va a estar en esos huecos de potencial, en esas partes de abajo que son equilibrios estables, y se va a mantener ahí, ese es como su punto. Y si trata de irse hacia la izquierda o hacia la derecha, pues tiende a caer en el hueco otra vez. Pero si uno le da suficiente energía, pues uno puede lograr que la cosa salga. Si yo cojo a este patinador así súper arriesgado y lo pongo desde aquí arriba, pues se fue, ¿cierto? Puede ir hasta el fondo y puede llegar hasta el otro lado sin ningún problema. Entonces así yo puedo desarmar los átomos metiéndoles más energía hasta que llegan y sobrepasan esas barreras de energía naturales que tienen para su estabilidad. ¿Ok? Entonces así es que uno puede desarmar esas moléculas, por ejemplo, o ionizar un átomo y cosas de ese estilo, dándoles la suficiente energía para pasar esas barreras. Pero eso no solamente tiene aplicación en los átomos, pues obviamente tiene aplicación también en lo que estamos haciendo nosotros acá. Ya me perdí en dónde era que estábamos. Acá. Entonces ahora sí les pregunto, de nuevo, si yo lo pongo ahí en ese punto azul como energía inicial, ¿ustedes creen que va a poder llegar allá a alcanzar al punto E? No, profe. No va a alcanzar. Simplemente vamos a tener otro punto de retorno acá, a la derecha. Entonces la partícula va a moverse hasta ese punto de retorno. Aquí su energía cinética pues va a ser cero, su energía potencial es máxima otra vez, y se empieza a devolver y empieza a oscilar. Ojo, obviamente estamos ignorando fricción, ¿cierto? Si ahora yo lo pongo en otro sitio, digamos que lo pongo más abajo, si ahora lo pongo, digamos, acá, pues yo hago mi línea recta y observen que ahora se va a quedar atrapado mucho más abajo. Se va a quedar acá en esta zona. Entonces ni siquiera va a poder llegar al punto C. Y entonces, dependiendo de mi energía inicial, pues yo voy a tener estos casos. Si yo, por ejemplo, lo pongo la energía más grande posible hacia la izquierda que yo le puedo dar, es que empieza en el punto A, ¿cierto? O sea, es como la energía más grande. Si yo lo pongo inicialmente acá en este punto, ¿será que sí alcanza el punto? No. Otra vez se queda atrapado, ¿cierto? De acuerdo, no lo alcanza, ¿sí? Oscila entre estos puntos, pero no lo alcanza. O sea que este sistema, así como está, si yo no puedo darle más energía que la del punto A, pues es un sistema acotado. Oscila entre esos dos puntos, es un oscilador que no necesariamente es armónico, pero, eh, eh, pero sí está oscilando, está acotado. Ustedes cuando van a la universidad y vuelven a estar haciendo una oscilación que no es armónica, pero es una oscilación. Y ahora les quiero preguntar otra cosa, una última cosa respecto a esta figurita. Y es la siguiente. Si yo me paro aquí en este punto, vamos a llamarlo F, y lo voy a mover a esto. Le voy a poner el punto F. Pregunta, ¿hacia dónde va la fuerza sobre mi partícula? Digamos, si mi partícula está ahí parada, no importa si va hacia arriba o hacia abajo, recordemos que esto es un diagrama de energía potencial. ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Entonces, ojo, yo les estoy pidiendo la fuerza y les estoy dando U. ¿Hay alguna relación entre fuerza conservativa, pues porque hay una U? ¿Hay alguna relación entre fuerza conservativa y energía potencial? Ahí sale y dice que hacia la izquierda, estoy de acuerdo. La derivada, ¿sí o no? Nosotros dijimos que la fuerza, en este caso en el eje X, la componente de la fuerza en el eje X nos va a dar menos la derivada de U de X. Entonces, la pendiente de la curva de U, o sea, la línea amarilla, la pendiente de esa curva es positiva o negativa en ese punto. Estoy preguntando esto. ¿Qué signo tiene la pendiente, la derivada? Positiva. Es positiva porque está creciendo, ¿cierto? Esto es positivo. Pero por culpa de este menos, todo esto se nos vuelve negativo. Y eso quiere decir entonces que nuestra componente, f en x, tiene un signo negativo. Y eso quiere decir que nuestra fuerza va hacia la izquierda. O sea, en esta zona, nuestra fuerza va hacia la izquierda. Eso lo que quiere decir es que por eso es que se devuelve, ¿sí? Por eso es que se devuelve. Por eso es que la cosa oscila y cuando llega allá arriba vuelve a devolverse porque tiene una fuerza hacia la izquierda que la está llevando como esos puntos de equilibrio. Segunda pregunta. Si yo me paro en este punto, vamos a llamarlo el punto G.
Si me paro aquí en este punto G, ¿hacia dónde va la fuerza? En este punto G. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? La derivada, a ver, la pendiente es negativa, en esta curva la pendiente es negativa, y por culpa de ese menos se nos vuelve positiva. Entonces, el signo de nuestra componente de la fuerza, el signo, es positivo, y eso quiere decir que va hacia la derecha, en esta zona. De nuevo, por eso es que este punto es un punto especial. Porque miren que si yo me muevo para la izquierda, hay una fuerza que me empuja para la derecha. Y si me muevo para la derecha, hay una fuerza que me empuja hacia la izquierda. Entonces ese punto es un equilibrio estable. Y ahora pues parémonos en ese punto. En ese punto D, hacia es nula. Ujú. Es nula porque es que la derivada de esta curva ahí es cero. Entonces ahí no hay fuerza. Y nosotros, ¿cómo decimos cuando la sumatoria de fuerzas, pues en este caso solo es una, cuando es toda cero? Decimos que esto está en equilibrio. Entonces ustedes me pueden ayudar a identificar qué otros puntos en esta curva son puntos de equilibrio, aparte del D. O sea, ¿en qué puntos la fuerza vale cero? O sea, la derivada cero en esta curva. B y G, ¿de acuerdo? B es otro. G no. Sería G C, no, ¿no? porque acá tenemos una derivada que no es nula, ¿no? En G. ¿Cuál más? Perdón, en C. Sí, profe, sí. En C, muy bien. ¿Cuál otro? A y E, A también, muy bien. Y E también. Pero si yo les digo a ustedes, por favor vayan y escojan los puntos más estables de todos esos, ¿cuál escogerían ustedes? ¿Cuál me dirían a mí? Yo pondría mi pelotica en tal punto porque me parece que ese es como el más estable. ¿Cuáles escogerían ustedes? Recordemos perdón, te interrumpo, Ay, recordemos que estable para nosotros es que si yo lo perturbo un poquito, él trata de volver. Esa es la idea, eso es un equilibrio estable. ¿Cuáles escogerían? B y D. ¿Están de acuerdo? B y D están diciendo aquí en el anónimo. ¿Alguien más o escogerían algún? Si están de acuerdo con el usuario anónimo que escribió B y D, pueden darle un like, eso, 2 likes. Ujú. Yo también estoy de acuerdo, yo escogería B y D. ¿Y por qué escogeríamos B y D? Precisamente porque si yo me paro, digamos, yo estoy parado aquí en el fondo y me empujan una perturbación hacia la derecha, me aparece una fuerza hacia la izquierda, o sea, como que tiende a volver a mi punto de equilibrio. Si me empujan, me aparece una fuerza hacia la derecha. Tiendo a volver a mi posición de equilibrio, es como si fuera un resorte. Y eso es una cosa fundamental, fundamental, porque es que al final uno todas estas curvas las puede asociar a una parábola y entonces todo eso vuelve un oscilador armónico como la forma de oscilación de un resorte y esto, mejor dicho, se utiliza en todo el área de la física, la química y no sé qué, pero bueno. Entonces sí, de acuerdo, entonces estamos diciendo que B y D son puntos de equilibrio, pero no es cualquier equilibrio, le vamos a llamar equilibrio estable, porque cualquier perturbación hace que tienda a volver a su misma posición. Entonces, de nuevo, ahora mirámoslo con D. Si yo estoy aquí, estoy quietico, no pasa nada. Si me pasa un vientico y el vientico me empuja por acá, pues mira que la fuerza que está por este lado me hace volver a mi posición de equilibrio. Si pasa un vientico y me empuja por acá, la fuerza por este lado me hace volver a mi posición de equilibrio. Entonces, por eso es un equilibrio estable, porque las perturbaciones no me hacen irme, aparece una fuerza, según esta ley de energía potencial, aparece una fuerza que me hace devolver. ¿Ustedes qué dirían? ¿Será que el punto C, que es un punto de equilibrio, también es un punto de equilibrio estable? No. Miren que si yo me paro acá en el punto C y pasa un vientico y me empuja y me muevo por acá, aparece una fuerza que me manda para allá, o sea, yo me caigo, me voy. O lo contrario, si pasa un vientico hacia la izquierda y me pone por aquí, miren que ahora yo me caigo hacia acá. O sea que cualquier perturbación en el punto C me aleja de ese punto. Y a eso le vamos a llamar entonces un punto de equilibrio inestable. Es un punto de equilibrio. Sí, la fuerza ahí vale cero, pero es inestable. Porque cualquier perturbación me va a alejar. ¿Qué podríamos decir del punto E o del punto A, que son planos? No son estables porque si contamos como si no hubiera fricción, en algún punto van a llegar al punto B o al punto D. Puede ser, exacto.
digamos que si yo pongo acá una canica y le doy una velocidad inicial, pues ella se va a seguir moviendo sin cambiar energía nunca, porque miren que esto es completamente horizontal. Entonces, esos son puntos, digamos, que realmente son como indiferentes al equilibrio, o sea, se va a mover y no va a haber manera de frenarlo o pues va a rebotar en algún momento y se va a volver, pero como tal, como en cuanto al equilibrio, cualquier perturbación va a hacer que se mantenga, pues esto también es E, pues porque todos valen lo mismo en cuanto a energía. Entonces, en ese caso, pues son como de equilibrios indiferentes, son puntos realmente que no producen equilibrio, es una superficie horizontal. Y entonces lo más importante es que distingamos entre equilibrio estable y equilibrio inestable. B y D son estables porque cualquier perturbación hace que yo vuelva como al mismo punto de equilibrio. En cambio, C es inestable porque cualquier perturbación me aleja. ¿Hay alguna pregunta acá? No, profe. No, ¿No? profe. En el chat. ¿Quedó claro para la persona que preguntó por qué B y D el 520-081? Y gracias al 520-083 por responder. Tienes razón, está bien. Entonces miren todo lo que ha salido, ¿no? Todo lo que ha salido acá. Y así, pues yo les cuento, así es como se estudian, por ejemplo, así es como se estudian los sistemas atómicos, se estudian con estas fuerzas. Y, por ejemplo, cuando se van a hacer las simulaciones con GROMACS o con esos paquetes de dinámica molecular para modelar las membranas celulares y ese tipo de cosas, todo eso se hace utilizando este tipo de cuáles son los potenciales en esos casos que siguen los cuerpos, los átomos, los iones, y se van resolviendo las ecuaciones de Newton. Entonces, sí, el taller de mañana es sobre este tema, sí, es sobre este tema y vamos a hacer un ejercicio de una vez. ¿Quién quiere hacer ejercicios para entender más? ¿O quiere o ejercicios? Eh, yo sé que lo que les acabo de explicar no está todo en los videos de preparación, pero en los videos de preparación están los fundamentos que yo estoy seguro, por eso pongo esas actividades que les ayudan a entender más. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de una vez. Taller, conservación de la energía. Bueno, yo estoy aquí por aquí, súper adelante. Entonces aquí están todas nuestras definiciones, la energía potencial gravitacional, elástica, la conservación. Miren que hay varias formas de escribirlo, ¿no? Ustedes las ven acá. Hay varias maneras en que se escribe la conservación de la energía mecánica. Aquí no hay fricción, ¿no? Simplemente se dice que la energía inicial es igual a la final. Lo que dijimos de la relación entre fuerza conservativa y la menos derivada del potencial. Cómo despejar una en términos de la otra cuando la energía se conserva. Y miren que por aquí están hablando de una cosa, a veces eso es bueno decirlo, esta variación de energía térmica es lo que llamamos nosotros trabajo no conservativo, ¿sí? Entonces simplemente es eso, y aquí está escrita pues la conservación de la energía de muchas maneras. Nosotros vamos a utilizar la que nosotros escribimos, vamos a escribirlo otra vez. Nuestra forma de escribirlo es K final más K, más, otra vez, me equivoqué. K final más U final es igual a K inicial más U inicial más trabajo no conservativo, más trabajo externo. Esto es lo mismo que nos están dando en los libros, pero pues entendemos de dónde viene todo y yo creo que es muy fácil aplicarlo. Y bueno, la potencia, que hemos usado pocas veces la potencia simplemente es cuánta energía hago por unidad de tiempo. Ah, yo les había preguntado a ustedes que en qué unidad les medían y les cobraban a ustedes en el recibo de Codensa. ¿Alguien miró? La verdad se me olvidó, profe. ¿Alguien se acordó? Profe, yo iba a mirar el mismo día, pero se me olvidó, pero ya miro. Bueno, listo. A ustedes les están cobrando en kilowatts hora. Por favor, mírenlo para que vean, esto es de verdad. Kilowatts hora, y esto es una medida, pero de energía, esto es joules, porque kilo es 10 a la 3, watts es la unidad de potencia, que como pueden ver, pues eso es joule sobre segundo. Entonces esto es joule sobre segundo, y hora, pues es 3600 segundos. Entonces se va segundo con segundo, y miren que realmente les están cobrando, pues, energía, ¿sí? Lo que pasa es que esta es una forma de expresar qué tanto gasto yo en una hora.
Entonces, si yo digo que estos son 300 kilowatts hora, pues quiere decir que en una hora estoy gastando 300 joules, ¿sí? Eso es más o menos mi potencia, entonces está implícita, pero realmente es una medida de energía. Y, y esto es lo que les están cobrando y ustedes pueden ver cómo se correlaciona, por ejemplo, cuando están estudiando, cuando están en vacaciones, eso puede bajar, eso puede subir dependiendo de qué tanto estén trabajando. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, aquí hay más cosas, es lo mismo. Las gráficas de energía potencial, cinética, todo ese rollo. Y entonces aquí vienen unas preguntas preliminares, unos ejercicios. Yo quiero pasar a hacer un ejercicio inmediatamente de conservación de la energía acá. Por una razón que ahorita les explico, me toca acabar temprano, tengo que dictar ahorita una charla a las 5:45, entonces solo podemos hacer un ejercicio. ¿Les parece si hacemos este ejercicio del carro, del camión que está ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo, profe. entonces miren, aquí dice, se supone, digamos, imagínense que esto es como la línea, ¿no? Entonces en la línea viene un camión de carga y se quedó sin frenos, ese es el problema. Lastimosamente, pues acá no existen, que yo sepa, o no es numeroso, no es frecuente, pues estas vías de escape, pero la idea es que si este camión está sin frenos, hay unas vías de escape que se salen de la vía normal y lo que hacen es, si usted está sin frenos, metas en esa vía de escape que la gravedad lo va a frenar. Entonces, obviamente, este camión que está sin frenos, cuando suba por acá, pues la gravedad lo va a frenar y va a hacer que su velocidad final aquí valga cero y no se tenga que estrellar contra un barranco o estrellarse contra una casa o esas vainas que pasan aquí en Colombia tan horribles, ¿no? Entonces, para eso es que se hacen estas vías, es un frenado pues gravitacional. Y más, si se pone aquí como algo con mucha fricción, entonces con eso también estamos frenando a este sistema. Entonces, esta es una vía de escape para hacer eso. Entonces dice que este camioncito se está moviendo a 130 kilómetros por hora justo antes de que este conductor se meta sobre esta rampa que por ahora es sin fricción, ¿sí? Nos dicen que es frictionless. Entonces no tiene fricción y nos dicen el ángulo de inclinación de nuestra rampa. Nos dan la masa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la longitud más pequeña que debe tener esta vía? ¿Cuánto vale L? Esta es la pregunta, ¿cuánto vale este L? De tal manera pues que definitivamente cuando llegue aquí arriba la velocidad final valga cero. ¿Sí? Si la hacemos muy corta, de nada, no hacemos nada, porque entonces no alcanza a frenarse. Si la hacemos muy larga, pues está bien, pero necesitamos calcular ese valor en el que se frena, ese valor L. Entonces la otra es, ¿será que esa longitud mínima se incrementa o aumenta o es la misma si la masa disminuye o si la rapidez disminuye? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a aplicar nuestra ley de la conservación de la energía, escribámosla completa. Tendremos K final más U final es igual a K inicial más U inicial más trabajo no conservativo más trabajo de fuerzas externas. Y ahora empecemos a preguntarnos, ¿en ese sistema hay fuerzas externas? Primera pregunta. ¿Hay una cuerda? ¿Hay alguien metiendo el dedo ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay fuerzas externas? No, profe. No. Recuerden que la gravedad es interna porque nosotros metemos a la gravedad en mgh. Entonces esto se va. En ese trabajo hay fuerzas no conservativas, hay fricción. No. No. Entonces tenemos esta relación. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es escoger cuáles son sus puntos iniciales y finales y desde dónde van a medir digamos, el nivel de la energía potencial gravitacional. Normalmente, pues uno escoge como cierto punto de referencia. Yo voy a escoger este como mi nivel, porque vamos a tomar desde que el camión está aquí hasta que sube. Entonces voy a tomar ese como mi nivel. Y entonces al final lo que me va a interesar es cuánto subió, ¿cierto? Esta altura h. Y ahora empecemos a escribir. Cuando la partícula llega al final, este va a ser mi punto final, acá arriba, ¿tiene energía cinética? Si estamos buscando, Se supondría que no. se supone que no, entonces esto se vuelve cero. Esa es la condición. Entonces miren que toda esta gran ecuación se convirtió en U final igual a K inicial más U inicial. Y ahora pues calculemos eso. ¿Cuánto es el U final? O sea, ¿cuánto es la energía potencial? ¿Hay resortes? No. Entonces la única energía potencial final que tenemos nosotros es la gravitacional.
Entonces eso sería, la U final sería M por G por H, y eso me tiene que dar la K inicial, que es M por B inicial al cuadrado sobre 2, más la U inicial. Pero es que la U inicial también es 0 porque la arranca desde acá. Entonces esto también nos tenía que haber dado 0. Y ya terminamos. Ahora lo único que nos queda es cuánto vale esta H en el triángulo. Esta H en el triángulo es L por seno de teta. Esto es H, ¿cierto? Porque es el opuesto. Entonces aquí tendríamos mg por L por seno de teta igual a M por BI al cuadrado sobre 2. M se me va con M. Y a ella puedo despejar la L. L sería simplemente L igual a BI al cuadrado sobre 2G por seno de teta. Y ya resolvimos nuestro problema. No depende de la masa, depende solamente de la rapidez. Y pues obviamente la L disminuye entre mayor sea el ángulo. ¿Por qué la U inicial es 0? Porque yo estoy midiendo todo desde aquí abajo y ahí es mi punto inicial, cuando él empieza a subirse. Entonces por eso la U inicial es 0. Y listo. Eso fue la aplicación de la energía, de la conservación de la energía en este problema. Súper rápido, súper sencillo. Simplemente hay que tener cuidado con esas cosas. No podemos correrlo por otras actividades que se les van a dejar a ustedes de trabajo para que no se acumulen cosas. Entonces, no. De todas maneras, si tienen alguna duda, yo espero que ustedes ya tengan el video. Entonces, por favor, pregunten si el análisis está bien. Hagan las gráficas. Nunca se queden como, ya grabamos el video, entonces después analizamos. Ustedes no tienen ni idea si el video de laboratorio está bien o no. La única forma es hagan el tracking inmediatamente y grafiquen, ¿sí? Grafiquen para ver si sí les está dando. No es tanto para Semana Santa, pero si dejo para después de Semana Santa el laboratorio, entonces sí, sí o no. Entonces no vamos a poderlo correr precisamente para poder cortar absolutamente todo. Bueno, esa fue la aplicación entonces. Ya me toca irme para el otro lado. Lo que quiero es hacerle énfasis, chicos, en que miren, es muy sencillo. Ustedes simplemente van identificando qué interacciones están dentro de nuestro sistema, ¿sí? ¿Qué interacciones están? Que si tenemos fuerzas externas, si tenemos no conservativas o sí. Y vamos, si tenemos no conservativas, pues calculamos el trabajo. Sí, vamos haciendo cada cosa. Si hubiera habido fricción, por ejemplo, entonces tendríamos que calcular el trabajo no conservativo, que será el trabajo de la fricción, ¿sí? Y para eso, pues tendríamos que calcular el diagrama de Newton y calcular, pues, ese trabajo sin ningún problema. Pero miren que al final se va reduciendo y es muy sencillo todo. Y ese es el poder de este sistema, que simplemente mirando puntos iniciales y puntos finales, podemos resolver muy rápido todo esto. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.